Decía haber nacido en 1910 cuando en realidad nació un 6 de julio de 1907 y todo porque ella deseó haber nacido con la revolución. Su singular personalidad, caracterizada desde su infancia por un profundo sentido de la independencia y la rebeldía, movida por la pasión y la sensualidad. Orgullosa de su mexicanidad y de su tradición cultural, se enfrentó a la reinante penetración de las costumbres estadounidenses, todo ello mezclado con un peculiar sentido del humor. Ella es Frida Kahlo, pintora mexicana conocida en todo el mundo del arte por sus autorretratos. Nació en una casa en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, y fue la tercera hija de Guillermo Kahlo, fotógrafo de origen germano-húngaro, de religión judía con su segunda esposa, la mexicana Matilde Calderón y González, de ascendencia española e indígena de religión católica. Su vida quedó marcada por el sufrimiento físico que comenzó con la poliomielitis, que contrajo en 1913 y continuó con diversas enfermedades, lesiones, accidentes y operaciones. Esta primera enfermedad le dejó una secuela permanente, la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda. En 1922, entró en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, la cual empezaba por primera vez a admitir chicas como alumnas. Allí sus travesuras la convirtieron en la cabecilla de un grupo mayoritariamente formado por chicos rebeldes con los que realizó innumerables maldades, teniendo generalmente como víctimas a sus profesores. Fue precisamente en esta escuela donde entraría en contacto con el conocido muralista mexicano Diego Rivera, a quien le había sido encargado pintar un mural en el auditorio de la escuela. En 1925 aprendió la técnica del grabado con Fernando Fernández Domínguez. El 17 de septiembre de ese mismo año, un accidente de tranvía la dejó con lesiones permanentes debido a que su columna vertebral quedó fracturada, así como diversas costillas, cuello, pelvis. Su pie derecho se dislocó, su hombro se descoyuntó y un pasamanos le atravesó el vientre, introduciéndosele por el costado izquierdo. La medicina de su tiempo la torturó con 32 intervenciones quirúrgicas, corsés de distintos tipos y diversos mecanismos de estiramiento. El aburrimiento que le provocaba su postración la llevó a empezar a pintar. En 1926, todavía en su convalecencia, pintó su primer autorretrato, el primero de una larga serie en la cual expresará los eventos de su vida y sus reacciones emocionales ante los mismos. La mayoría de sus pinturas las realizará estirada en su cama y en el baño. Sin embargo, su gran fuerza y energía por vivir le permitieron una importante recuperación. Tras esa recuperación, que le devolvió la capacidad de caminar, una amiga íntima la introdujo en los ambientes artísticos de México, donde se encontraban, entre otros, la conocida fotógrafa, artista y comunista Tina Modotti y el futuro marido de Frida, Diego Rivera. La artista contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Su relación se resume en un amor desenfrenado, aventuras con otras personas, vínculo creativo, odio y un divorcio en 1939 que solamente duró un año. Poco después de su divorcio con Diego Rivera, Frida Kahlo termina un autorretrato constituido de dos personalidades, las dos Fridas. Con este cuadro asimila la crisis marital a través de la separación entre la Frida de traje de tehuana, que es el favorito de Diego, y la otra Frida, de raíces europeas, la que existió antes de su encuentro con él. Los corazones de las dos mujeres están conectados uno al otro por una vena. La parte europea rechazada de Frida Kahlo amenaza con perder toda su sangre. Al matrimonio lo llegaron a llamar la unión entre un elefante y una paloma, pues Diego era enorme y obeso, mientras que ella era pequeña y delgada. Por otra parte, Frida, debido a sus lesiones, nunca pudo tener hijos, cosa que tardó muchos años en aceptar. A pesar de las aventuras de Diego con otras mujeres, entre las que se incluye la hermana de la pintora, ayudó a Frida en muchos aspectos.
Él fue quien le sugirió a Frida que vistiera con el traje tradicional mexicano, consistente en largos vestidos de colores y joyería exótica. Esto, junto a su semblante cejijunto, se convirtió en su imagen de marca. Él amaba su pintura y también fue su mayor admirador. Frida, a cambio, fue la mayor crítica de Diego. Because the wind is high, it blows my mind. Entre 1937 y 1939, el revolucionario ucraniano León Trotsky vivió exiliado en su casa de Coyoacán junto a su mujer. Allí tendrá un romance con el líder comunista, para tras asesinato a manos del miembro de la NKVD, Ramón Mercader, ser acusada como autora del mismo. Esto la llevó a estar arrestada, pero finalmente fue dejada en libertad, al igual que su marido. En 1938, el poeta y ensayista del surrealismo, André Breton, califica su obra de surrealista en un ensayo que escribe para la exposición de Kahlo en la Galería de Julien Levy de Nueva York. No obstante, ella misma declarará más tarde: creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad. En 1939 expone en París en la Galería Renan École gracias a Breton. Su estancia en la capital francesa la llevó a relacionarse con el pintor malagueño Picasso y a aparecer en la portada del Vogue francés. Por entonces Frida era conocida en el mundo entero. A partir de 1943 dio clases en la Escuela La Esmeralda de México, Distrito Federal. En la primavera de 1953, la Galería de Arte Contemporáneo de esta misma ciudad le organizó por primera vez una importante exposición. La salud de Frida era muy mala por entonces y los médicos le prohibieron asistir a la misma. Minutos después de que todos los invitados se encontraran en el interior de la galería, se empezaron a oír sirenas desde el exterior. La muchedumbre enloquecida se dirigió al exterior. Allí estaba la ambulancia acompañada de una escolta en motocicleta. Frida Kahlo había sido llevada a su exposición en una cama de hospital. Los fotógrafos y los periodistas se quedaron impresionados. Ella fue colocada en el centro de la galería. La multitud fue a saludarla. Frida contó chistes, cantó y bebió la tarde entera. La exhibición había sido un éxito rotundo. Ese mismo año le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla debido a una infección de gangrena. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a intentar el suicidio en un par de ocasiones. Durante ese tiempo, debido a que no podía hacer mucho, escribía poemas en sus diarios, la mayoría relacionados con el dolor y el remordimiento. Sentada en el jardín, tal vez vendrás. Murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. No se realizó ninguna necropsia. Y te voy a esperar. Sus últimas palabras en su diario fueron: espero que la marcha sea feliz y espero no volver jamás. A los 4 años de su muerte, la Casa Azul se convirtió en el Museo de Frida Kahlo. Fue velada en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y su féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista Mexicano, un hecho que fue muy criticado por toda la prensa nacional. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas las alberga la Casa Azul de Coyoacán, lugar que la vio nacer. Varios museos le han dedicado retrospectivas: el Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1977, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago en 1980, la Whitechapel de Londres en 1982, la Tate Modern de Londres en 2007 y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey también en 2007. Pido que se pare el tiempo. Conspira universo para que me eche.